Sindicato Mexicano de Electricistas. Nuevamente, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí reunido con ustedes en esta nuestra reunión informativa. Agradecemos la presencia, la participación de compañeros que vienen de Toluca, de Cuernavaca, de Necaxa, de Huixquilucan, nuestro camarada Víctor, bienvenidos. Todos de Oaxaca, todos sean bienvenidos y vamos a iniciar nuestra reunión informativa comentándoles en principio que las condiciones que prevalecen dentro de las instituciones que deben atender los temas de los jubilados no han cambiado. No hay realmente muestras de disposición a darle atención a los reclamos y propuestas del sindicato. Quiero, en principio, compañeros, comentar con ustedes el hecho inédito hasta estas fechas de la actualización de la cuota diaria de jubilación. Habíamos comentado en reunión anterior que en la 14ª actual, a más tardar, estaría reflejándose el incremento. No ha sido así y por ahí hicimos algunos comentarios respecto de una pregunta que se nos hizo a partir de que en una de las 14enas apareció una cantidad adicional a lo que normalmente cobramos, y encontramos entonces que en la 14ena 2021-0201 se nos hace un reintegro por exceso en la retención de impuestos. Podemos observar en la hoja de percepciones que, por ejemplo, voy a citar el caso de un servidor. Me venían reteniendo la cantidad de 902 pesos con 70 centavos y una vez que hicieron la corrección, lo que me retienen es la cantidad de 711 con 77 centavos. Entonces hay esa diferencia, y lo que no queda claro y Hacienda no nos explica es desde cuándo nos venían reteniendo en exceso. Porque bueno, en el caso de un servidor me reintegraron 204 pesos con 6 centavos. Esta es una cuestión que de alguna manera alteró mínimamente, pero alteró el resultado final en el pago, y en algunos comentarios en las redes sociales se dijo que ahí estaba el incremento, pero lo que queremos es precisar, dejar muy claro, primero, que la actualización de la cuota diaria de jubilación aún no llega. Se ha hecho el reclamo correspondiente, la autoridad contesta que han tenido problemas para cargar la nómina con el incremento y están por concluir ese proceso para que lo más pronto posible, a lo mejor el mes que entra, pudiera estar ya actualizándose la cuota diaria. Aquí hay que estar muy atentos porque lo que sí es un hecho que también vamos a exigir, si bien el hecho de actualizar la cuota diaria no está establecido, no hay una fecha como cuando
revisábamos, por ejemplo, el contrato, que se estableció una fecha y en determinado momento ya teníamos el incremento. Ahora está más abierto. Lo que sí no debemos perder de vista es que el retroactivo corre a partir del 1 de febrero, que es cuando está señalado que se nos debe hacer el incremento de acuerdo al índice de precios al consumidor, de acuerdo a lo que el INEGI determine como porcentaje de inflación. Esa es la dinámica que se estableció desde, me parece que el mes de junio del 2010, cuando el imbécil hocicón del Javier Lozano emitió el boletín 67, en donde a partir de entonces los incrementos a las cuotas diarias de jubilación serán de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor y a partir del 1 de febrero de cada año. Esa es la dinámica de los incrementos y estamos al pendiente. Hay muchos temas que tenemos por ahí pendientes de atención. Estamos dando seguimiento y estamos esperando que el SAE nos reconozca la fecha de reunión que estamos proponiendo para tratar este y muchos otros temas de la mayor importancia. No hay una cuestión que nos preocupe más que cuando suceden estas cosas se atraviesen luego los oportunistas para hablar mal de los jubilados y del sindicato, y para ello pues utilizan las redes sociales. Por eso es importante, compañeros, que tengamos muy claro que el incremento está pendiente, que estamos exigiendo aparte de una explicación, bueno, pues que ya se concrete y sobre todo que se respete nuestro derecho según lo que está establecido en ese boletín que les menciono y en las condiciones en que ya comentamos la vez pasada. Se tasó el incremento, que es el 0.4989, el factor que debemos multiplicar por la cuota diaria de jubilación que actualmente tenemos. Bien, en otro tema quiero comentarles. El día de ayer tuvimos una reunión de trabajo, la coordinación política, con nuestro camarada prosecretario de Jubilados. Ahí planteamos toda la problemática que actualmente estamos padeciendo y buscamos implementar una serie de mecanismos para enfrentar esta situación en términos de resolver cada uno de los temas que están pendientes y algunos otros que ni siquiera se han atendido. Nuestro camarada Jorge Herrera nos comentaba el hecho de haber planteado ante el INDEM en las reuniones que ya tuvimos varios puntos que tienen que ver con nuestro derecho adquirido. Uno de ellos que se refiere a la bilateralidad, es decir, al derecho que tenemos a que el sindicato nos represente y que por lo tanto los asuntos de los jubilados sean atendidos por conducto de la Comisión de Trabajo y por supuesto de la dirección del sindicato. Esta es una cuestión que estamos reclamando porque al final de cuentas, les guste o no les guste a los gobiernos neoliberales y también a la 4T,
son derechos adquiridos y no vamos a dejar de estar exigiendo que se cumplan. En ese mismo sentido, también planteamos que tenemos derecho a que se nos descuente por nómina nuestra cuota sindical. Así está establecido en el contrato, y el contrato es ley a partir de que está elevado a la categoría de cosa juzgada, por lo tanto es ley. Y aunque los malnacidos ministros de la Suprema Corte de Justicia hayan acabado con el contrato, es el derecho adquirido el que estamos planteando, que deben de respetar. Y ya dejamos entonces muy claro que estamos esperando que atiendan esta queja, este reclamo del sindicato, y que en lo sucesivo la cuota sindical sea descontada vía nómina, para que con eso el sindicato pueda ir armonizando su vida interna, podamos sacudirnos ese lastre que significa el hecho de que los traidores estén manipulando las cosas y sugiriendo a nuestros camaradas que no aporten la cuota. Pero además resolvemos un problema vital. Con la maldita pandemia difícilmente nos trasladamos, difícilmente salimos de la casa. Y para acudir desde nuestro domicilio a las instalaciones sindicales, aportar nuestra cuota sindical, no solamente significa un desgaste, sino un riesgo por la propia pandemia. Así que es urgente que el gobierno, a través del INDEP, atienda esta solicitud del sindicato para que el tema de la cuota sindical se resuelva y podamos estar más tranquilos administrando nuestra propia vida, nuestras actividades. En ese sentido, poder marchar de manera tranquila, pero sobre todo tener la oportunidad de que sin mayor esfuerzo se cumpla o cumplamos con ese deber estatutario de aportar nuestra cuota sindical, que por cierto hay que recordar que ya no es el 3%, es el 2%, es decir, las cosas están dadas para que podamos entonces ir rehaciendo la vida interna de nuestro sindicato, pero a partir de contar con los recursos necesarios para los distintos eventos, para las ayudas, una serie de cuestiones que no se han podido realizar por falta de recursos. Otro de los temas es que cada vez tenemos mayor problema con el cumplimiento por parte del INDEP y con el manoseo del tema por parte de la Comisión Federal respecto de nuestra prestación de energía eléctrica. Las cosas han llegado a extremos graves. Hay compañeros jubilados que son oxigenodependientes y hay casos en donde les han suspendido el suministro eléctrico. Y peor aún, cuando ya están instalados los gabinetes que a control remoto les cortan el servicio y no hay forma de que lo reinstalen si no se paga la reconexión de entrada, que son alrededor de 80 pesos, tan solo por oprimir el botón que deben oprimir para que se reactive el suministro. Hay que pagar la reconexión, pero si acaso hay deudas, hay que pagar todo lo que se deba, si no, no se puede reactivar el suministro eléctrico. Incluso hay quienes deben, me decía un camarada, son 4 pesos con 80 centavos del alumbrado público.
y me cortaron el servicio. Bueno, pues son los 480 más 80, entonces ya es otra cantidad la que hay que estar pagando. Y cuando les decimos, bueno, pues es que somos jubilados, tenemos derecho a la prestación, ahí no hay quien atienda y mucho menos quien resuelva esta situación. Pero otro tema importante, compañeros, es que suspenden el servicio porque el INDEP no ha pagado. Y viene Comisión Federal, corta el servicio, obviamente se les reclama y entonces nos muestran que no han pagado. Hay que ir entonces al INDEP a reclamar el pago. Y cuando llegamos a reclamar, ellos dicen es que ya pagué. Como no hay forma de comprobarlo, como no tenemos a la mano esa posibilidad, entonces en lo que se aclaran las cosas ya nos dejaron un buen tiempo sin el suministro eléctrico. Y este es un desorden que va creciendo, este tema se va agravando cada día más. De tal manera que este es uno de los asuntos que están pendientes, es uno de los temas que seguiremos discutiendo y había que buscar por todos los medios cómo lo resolvemos. Por eso insistimos, compañeros, en que la participación de todos es fundamental para avanzar en este y en otros casos. Planteamos también la reactivación del programa habitacional. Ahí hay una cuestión importante en términos de que existe un fondo revolvente que hemos solicitado, se le dé a conocer al sindicato a cuánto asciende actualmente lo que han acumulado desde el 2009 para acá, porque bueno, ellos se escudan en que les dejaron las arcas vacías. Y además recordemos que cuando le reclamamos en los primeros meses del conflicto, cuando le reclamamos al SAE esta información, nos dijo que Luz y Fuerza del Centro no le había dejado ningún centavo. Pero bueno, nosotros decimos en principio hay que conocer, y así se lo pedimos al INDEP, a cuánto asciende el monto del programa habitacional y a partir de ahí se reactiven los créditos hipotecarios que están consagrados en la cláusula 98 y su reglamento. Y otro tema es todo lo relacionado con la cláusula 112. Es un desorden, manejan los datos como quieren, buscan cualquier resquicio para no recibir la documentación o por lo menos para no tramitarla. Y esta cuestión ha generado ya una serie de reclamos y por supuesto mucho descontento, porque estamos encontrando que hay predisposición de la autoridad para ponerle trabas a los trámites que realiza el sindicato. Nos preocupa porque aquí está de por medio el bienestar de las familias de nuestros compañeros fallecidos, y eso es un problema grave porque quedan en el desamparo, no tienen recursos, se retrasan los pagos y al final, en algunos casos, tienen que acudir a juicios para lograr que les paguen lo que debiera ser de inmediato y en apego estricto a lo que señala el derecho adquirido en los términos de la cláusula 112. Son una serie de problemas que hemos planteado y que pues hasta el momento no hemos logrado avanzar
no hay una muestra clara de que efectivamente, como lo dicen cuando estamos en las reuniones, haya disposición de tratar los asuntos y resolverlos. Y esto se agudiza cuando suceden cosas como la que pasó a partir del sábado pasado, en donde por las redes sociales, en la página del INDEP, aparece la convocatoria a pasar la prueba de supervivencia ordinaria presencial para 2021. Este tema fue planteado y le hicimos saber a la administración del INDEP que desde 2016, que se firmaron los convenios de colaboración entre el ISSSTE, el IMSS, el SAE entonces, el ISFAM y RENAPO, se dispuso que para salvaguardar la salud, la economía y el bienestar de los adultos mayores, jubilados y pensionados, se suprimía la prueba de supervivencia presencial. Y así podemos ver cómo en el ISSSTE y en el IMSS ya no es necesario acudir a realizar esta prueba de vida. Pero no encontramos la razón por qué en el SAE sí, ahora INDEP. Y les hicimos la observación de que estaban manipulando la situación porque en el 2018 convocaron a más de 7,000 compañeros, en el 2019 más de 8,000 y en el 2020 a más de 9,000. Entonces decíamos, no es cierto que primero se estén apegando al programa de exención de pasar pruebas de supervivencia presencial emitido por el gobierno por el bien de los adultos mayores, jubilados y pensionados. El SAE no está cumpliendo con eso, no les importa, porque además también les hicimos saber que en el 2018 nos plantearon como requisito que verificáramos nuestra CUR, que estuviera certificada y reconocida en el registro civil. Ya hace años que aquí recomendamos que imprimiéramos nuestra CUR para saber cuál era la condición y me parece que faltaban 7,800 compañeros jubilados de certificar su CUR cuando, en paz descanse, nuestro camarada Carlos Magariño hizo la convocatoria para que hiciéramos el trámite de llevar nuestra acta de nacimiento a RENAPO y a través de ese mecanismo entonces certificar nuestra CUR verificada con el registro civil, a partir de que al RENAPO le entregamos nuestra acta de nacimiento actualizada. De esos 7,000 que faltábamos, acudimos más de 4,000. Resolvimos esa situación de tal suerte que, si acaso, habrá alrededor de 3,000 compañeros jubilados que no tengan certificadas CUR. Por lo tanto, esto es lo que le decíamos al INDEP. Ese universo se ha reducido de tal manera que podemos ver caso por caso. Y les planteamos que el sindicato está dispuesto a coadyuvar para resolver este tema, porque estamos exigiendo que se respete ese programa de exención, ya que no solamente es violatorio de nuestro derecho adquirido, no solamente invade nuestra zona de confort, sino que viola nuestros derechos humanos, viola la ley de los derechos de las personas mayores.
Este es un tema muy sentido que pasan por alto. Llegamos en un momento dado a plantearle, todavía estaba Luis Mario Martínez como director de liquidación de Luz y Fuerza, cuando los acusamos de ser unos criminales por este acto de requerir a pasar la prueba de supervivencia presencial a compañeros que estaban en camilla, que acudieron en ambulancia, en silla de ruedas. Y decimos, esto es un crimen. Y dijimos, vamos a implementar demandas judiciales, pero de entrada estaremos acudiendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no estamos dispuestos a permitir que nos sigan maltratando de esa manera. Esto le comentamos a estos nuevos administradores y bueno, hasta se espantaron por esa acción atroz, pero sacan una convocatoria abierta, de entrada confundiendo, porque se entiende, o así lo han interpretado varios camaradas, que ahora todos tenemos que ir a pasar la prueba de supervivencia. Y luego sacan la convocatoria y está suelta, y cuando se requiere una explicación no hay forma de hacerlo. Sí. Cualquier duda consulten con nosotros y dan un teléfono que marca uno hasta 50, 100 veces y no contesta. Pero además hay compañeros que han acudido personalmente ahí a Portales, les entregan la hojita y al final de cuentas les dicen, aquí está, a partir del 5 de abril debe venir a pasar la prueba de supervivencia. Oiga, ¿y cómo sé si me toca? Consulte la página de percepciones y deducciones, ahí viene la nota. Y hasta el cansancio les hemos dicho que hay compañeros que ni siquiera pueden ni saben manejar la computadora. ¿Cómo vamos a consultarlo? Hay compañeros que radican en lugares donde no hay internet. ¿Cómo va a consultar el compañero? Por eso exigimos que colaboren con el sindicato, que permitan que el sindicato intervenga en esto con ese ánimo de coadyuvar, porque lo que estamos buscando es el bienestar de nuestros compañeros. No queremos protagonizar las cosas, estamos exigiendo que juntos busquemos los mecanismos para poder atender de la mejor manera a todos nuestros camaradas. Y en ese sentido, compañeros, esperemos que pronto tengamos ya primero el listado y luego que resuelvan la propuesta que hicimos, en el sentido de que por ningún motivo aceptaremos que compañeros que tengan algún problema de salud acudan personalmente a pasar la prueba de supervivencia. En ese mismo sentido, planteamos también que nuestros camaradas de las divisiones hagan este trámite como lo hicieron el año pasado, es decir, en forma virtual, a través de la plataforma Zoom u otro mecanismo similar para llevar a cabo este evento. Y el asunto es que ya estamos convocados para el 5 de abril. Esa fecha es inamovible ya, compañeros. Estemos al pendiente, pero estemos en comunicación permanente con la Comisión de Trabajo, con nuestros camaradas de la dirección, con nuestros compañeros prosecretarios jubilados, para informarles primero quiénes y luego cuándo. Porque ellos plantean que de la A a la G pasen la prueba en el mes de abril. Los compañeros que tengan
su primer letra del apellido paterno, que sea de la A a la G, en el mes de abril. Y luego repiten de la G a la N en el mes de mayo y de la N a la Z en el mes de junio. Aquí hay dos datos que hay que tomar en consideración porque esos son definitivos. Comienza el 5 de abril y termina el 30 de junio. Entonces, eso es muy importante considerarlo. Ahora bien, compañeros, el tema aquí es que para nuestros camaradas que no radican en la zona metropolitana, que son de la división Ciudad de México, hay que buscar cuáles serán los mecanismos. Hay que buscar cuáles son los mecanismos porque vámonos acostumbrando, compañeros, a utilizar el internet los que podamos. Para ello también nos proponemos hacer ejercicio con aquellos compañeros que puedan acudir a nuestras oficinas para utilizar este formato. Este formato es el que nos va a permitir a través de una videoconferencia hacer la prueba de supervivencia. Vamos a implementar el mecanismo, pero antes de ya definitivamente hacer el planteamiento de los tiempos, las formas y los lugares, necesitamos tener una respuesta concreta del INDEP para que podamos a ustedes darles la información precisa y por ello pedirles, compañeros, que hagan caso omiso de lo que se publica y más cuando se replica por los traidores, porque por ahí salió el imbécil del Reinaldo Delgadillo, que por cierto, aquí nos acaba de informar nuestro camarada procurador y nuestro compañero prosecretario de jubilados la semana pasada, o hace 15 días, en el sentido de que Reinaldo Delgadillo y sus secuaces ya fueron expulsados del sindicato. Esta es una cuestión que no hay que perder de vista. Y si recibimos información, por ejemplo, del tal Rosendo, el Tapia y esa bola de rufianes, pues a lo mejor no está oficialmente la expulsión, pero por traición, hasta traición al sindicato, ellos tampoco pertenecen ya a nuestra organización. Entonces, compañeros, vamos a tener mucho cuidado. Primero, no nos alarmemos y agradecemos a nuestros compañeros que nos llaman. Permanentemente estamos recibiendo llamadas para este tipo de cuestiones y decirles que esperen el comunicado oficial que vaya en papel embretado y firmado por la dirección y por la Comisión de Trabajo para decirles exactamente cómo se va a llevar a cabo este trámite de supervivencia y sobre todo organizarnos de tal manera que los que sean convocados para el 30 de junio ya no haya nadie que falte de esa prueba. Porque quiero decirles que todavía esta catorcena hay compañeros que no cobran desde diciembre porque no fueron avisados de que tenían que venir a la prueba de supervivencia. Esto también se lo reclamamos al INDEP. Dice, nosotros ya lo pusimos en la página. Así, con esa simpleza actúan y bueno, compañeros, ahí tenemos un problema que, por cierto, nuestros compañeros de la Comisión de Trabajo le hacíamos saber a nuestro camarada prosecretario de jubilados que vayan tomando en consideración la dirección del sindicato, que si se requiere movilizarnos, hacer plantones, ir a reclamarle al INDEP, nos avisen y nosotros estaremos ahí presentes para obligarlos a que respeten los acuerdos y sobre todo que respeten
al Sindicato Mexicano de Electricistas. Tenemos toma de nota, es decir, todas las de la ley. Entonces, lo que hace falta, compañeros, si no entienden de manera diplomática y como debe ser, bueno, pues entonces a presionarlos con la movilización. Les estaremos avisando entonces lo que suceda en este sentido, camaradas. No omito comentar que estuvimos en días pasados en la ciudad de Querétaro tratando temas de nuestros camaradas de renta vitalicia. Hemos informado que Agroacemex ya no tiene oficina aquí en la Ciudad de México. Tampoco hay quien nos atienda aquí en la Ciudad de México. El compañero Juan Castro Mejía, que trabajaba en Agroacemex, lamentablemente falleció, y falleció de COVID, por cierto. Entonces ya no hay contacto aquí en la Ciudad de México, pero tenemos ya restablecida la comunicación. Acudimos a Querétaro. Agradezco a mi compañero Heredia que nos acompañó para plantear una serie de temas con Agroacemex, uno de ellos relacionado con la prueba de supervivencia. Nos hicieron una llamada para informarnos que el órgano interno de control de Agroacemex les estaba exigiendo que se justificara por qué no se estaba llevando a cabo la prueba de supervivencia para los camaradas de renta vitalicia. Y el argumento fue, obviamente, el tema de la pandemia, pero se estableció entonces ya el compromiso, o más bien les dieron la instrucción de que se pudiera llevar a cabo ya ese trámite, y les planteamos que para evitar traslado de personal de un lado y de otro, este trámite para nuestros camaradas de renta vitalicia se haga en forma virtual, y está acordado con Agroacemex que la prueba de supervivencia para renta vitalicia va a ser en forma virtual y comenzará el próximo lunes. Nada más estamos esperando, compañeros, que nos envíen los elementos, el famoso link que le llaman, o sea, la liga, para distribuirla y ponernos de acuerdo. De entrada, lo que estamos planteando es que nuestros compañeros de las divisiones se concentren en cada una de las instalaciones sindicales para que acudan por grupos para llevar a cabo este trámite. Y aquí en la Ciudad de México vamos a convocar a nuestros compañeros por grupos también en las instalaciones del sindicato. Es decir, seguimos utilizando la instalación del sindicato, pero ya no el desplazamiento, sobre todo en estos momentos en que ya no hay oficinas aquí, pues habría que trasladarse entonces a Querétaro. El tema es que podamos hacerlo de manera virtual. Sí, la prueba se va a llevar a cabo del 22 al 26 y luego se suspende durante la Semana Santa, y del 5 al 9 de abril se reanuda para concluir justamente el 9 de abril. Es decir, serán 10 días hábiles los que se van a utilizar para hacer este trámite de los camaradas de renta vitalicia. Les planteamos que a lo mejor en un principio tengamos problemas, porque esta es una cuestión inédita. Creo que habrá flexibilidad para el caso de que sea necesario un par de días más, podamos llevarlo a cabo. Pero yo creo, compañeros, que en cuanto ya echemos a andar este programita, agarrándole el modo, como decimos en el rancho, podamos llevarlo a cabo sin mayor problema. Sobre todo porque pues todavía
a pesar de el color que nos digan ahora tiene el semáforo, todavía es muy necesario cuidarnos, protegernos. Es creo que es una regla que ha quedado establecida para mucho tiempo y un deber de cada uno de nosotros cuidar la salud del prójimo y uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, este tema de la supervivencia así se va a resolver. Hemos planteado otros temas también, perdón. El horario lo vamos a establecer nosotros, déjenme que tengamos los datos, porque pretendemos que el horario sea accesible y vamos a calcular primero los grupos, o sea, de cuántos vamos a convocar aquí, y luego programarlos, porque me parece que el horario podría estar entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Vamos nada más a ajustarnos al tiempo. Esto lo tenemos que afinar una vez que ya tengamos todos los elementos de comunicación con Agrocemex. Entonces vamos a afinar ese detalle, está pendiente. Yo espero que entre hoy y mañana ya tengamos esos datos. Lo empezamos a trabajar, hacemos un breve ejercicio y entonces ya les avisaremos. También esperen la convocatoria oficial del sindicato para afirmar los mecanismos, los tiempos, las formas para llevar a cabo esta prueba de supervivencia de nuestros camaradas de renta vitalicia. Y decirles, compañeros, que la Comisión Coordinadora de Renta Vitalicia hace tiempo nos planteó la necesidad de explorar la posibilidad de que los días de pago, cuando estos caen en fin de semana o en día festivo, pudieran tratarse en la misma forma que lo hace, por ejemplo, el IMSS. Es decir, si el día 15 cae en sábado, domingo o día festivo, se pague entonces un día antes. Es decir, buscar cómo se ajusta esa situación, aunque hay un problema que está por escrito, porque la póliza dice así categóricamente que cuando el día de pago caiga en festivo o fin de semana, se pagará el día hábil siguiente. Y resulta que con este mecanismo, pues hay veces que vienen cobrando hasta 4 días después de la quincena. Aceptaron, vieron bien nuestra propuesta. Vamos a explorar esta cuestión, vamos a plantear con todo el argumento necesario y bueno, esperemos que pronto tengamos esta respuesta. Nuestros compañeros de la comisión, compañero Óscar Magariño, Goyo Paredes, compañero Ricardo Bernal y algunos otros camaradas, es un planteamiento que venían haciendo y bueno, ya tratamos este asunto, esperemos que se resuelva. También creo que vamos a lograr, compañeros, que los 10 días hábiles que están establecidos para dar aviso de los fallecimientos, cuando esto ocurre, ha habido muchos casos en donde no ha sido suficiente esos 10 días hábiles para dar los avisos. Y en términos de la póliza, si no se avisan los 10 días, entonces ya no se paga la ayuda de las 2 quincenas que está establecido. Y nosotros, apelando a la sensibilidad y carácter humanitario de que debieran asumir todas las instituciones, les solicitamos que este plazo se ampliara y creo que vamos a lograr, afinaremos los detalles, pero han recibido muy bien esta propuesta y entonces, compañeros, vamos a procurar. Ellos mismos decían, el tema de la pandemia nos ha retrasado, resulta que para obtener un acta de defunción a veces tardan más de 30 días. Y nosotros planteamos, bueno, que esos 10 días, si se mantienen, que sean después de que ya se tenga el acta de defunción y en esos términos poder avanzar. Creo que vamos a lograr también
esa cuestión y nos ayudaremos porque, bueno, también tenemos casos y planteamos que se hiciera un esfuerzo a ver si podemos rescatar para el caso de algunos compañeros que no lograron dar el aviso y no les pagaron esas 2 quincenas. Necesitamos tener los datos, ya tenemos 2 casos reconocidos, ya inclusive informamos de ello a Grosemex, pero si hay compañeros y conocen casos de compañeros que estén en esta situación, que se les pasó el término de los 10 días, no dieron aviso y no cobraron esas 2 quincenas, nos lo hagan saber para argumentarlo y proponérselo a Grosemex y podamos hacer un esfuerzo de entregar esa documentación y ojalá rescatemos ese pago de las 2 quincenas. Y por último, compañeros, desde luego que el tema fundamental de nuestros camaradas de renta vitalicia, pues solamente lo comentamos ahí en la mesa, como una imperiosa necesidad de tener respuesta a la solicitud del sindicato de dar cumplimiento a los acuerdos que están firmados en relación con el pago del 50% de la compensación por antigüedad a nuestros compañeros. Por ejemplo, pues que Auracemex haga lo suyo, que hable, porque nosotros decimos, ahí está ese tema, pero también advertimos, y así se los hacemos saber a ustedes con toda claridad, con toda precisión, que ese es un tema que está en la mesa central y que solamente nuestra dirección, la comisión negociadora, nuestro camarada secretario general, es el que va a tratar este asunto. Pero bueno, quisimos recordarles ahí a los funcionarios de Grosemex que hay algunos asuntos que están ahí pendientes y que ellos están comprometidos de alguna manera a hacer las gestiones para que juntos resolvamos esta situación que es ya de extrema urgencia que se resuelva. Bien, en otro tema importante y hablando de la lucha y hablando de la organización y hablando de la participación, estamos convocados, camaradas, para el día de mañana. Quiero anunciarles nada más esto, yo creo que nuestro camarada Jorge nos dará mayores datos. El día de mañana a las 7 de la mañana en Palacio Nacional vamos a acompañar a varias organizaciones que están luchando por deshacerse del golpe brutal que se les ha asestado con la legalización de la UMA como medida de pago de las pensiones y jubilaciones. Esta es una cuestión que tiene que ver, compañeros, con el Estado de Derecho y tiene que ver con las políticas neoliberales y la actitud reprobable del máximo tribunal de justicia de la nación. Los esbirros del imperialismo que están metidos ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cesan de estar golpeando a los trabajadores y a los jubilados y pensionados. Recuerden cómo se pusieron cuando se les pidió que aceptaran reducir sus sueldos. Llamaron a la cordura, llamaron a la justicia, se quejaron con los organismos internacionales, pero cuando se trata de los asuntos que giran en torno de los beneficios de los trabajadores, entonces son parte del Estado represor
Y nos llama la atención porque, bueno, cuando estaba el maldito narcotraficante del Borolas y luego el Copetón, bueno, pues decimos esos eran los gobiernos neoliberales. Y se atrevieron, porque no tienen vergüenza, se atrevieron a revocar un amparo que el Sindicato Mexicano de Electricistas ganó con la ley burguesa, le ganó al Estado. Cuando obtuvimos ese 13 de septiembre del 2012 el amparo de la justicia federal, en donde se nos reconocían los derechos como trabajadores y se obligaba a Comisión Federal a ser el patrón sustituto de todos los despedidos con el infame decreto, el maldito decreto de Calderón del 2009. Poco nos duró el gusto, la euforia, porque el 30 de enero del 2013, esos que todavía siguen ahí, ministros de la Suprema Corte de Justicia, varios de ellos, votaron de manera unánime para revocar el amparo. O sea, una actitud criminal pasando por encima del Estado de Derecho. Ellos que tienen la obligación de defenderlo, de conservarlo, de mejorarlo. Pisotearon la Constitución, pisotearon los tratados internacionales, pero sobre todo pisotearon los derechos humanos. Y eso no debe perdonarse. Y bueno, nosotros decíamos, ya pasó la época neoliberal. Este gobierno no se cansa de decir que ya el neoliberalismo no existe más, aunque nosotros no nos cansamos de decirle que cuidado porque no se ha desterrado, que un discurso no es suficiente, que repetirlo 1000 veces en las mañaneras tampoco es suficiente, porque si quiere de verdad dar muestras de que el neoliberalismo ya está desterrado de este gobierno, pues entonces ya no debiera estar Manuel Bartlett dirigiendo la Comisión Federal, ya no debiera estar Carlos Noriega Curtis como director de Seguros y Pensiones en la Secretaría de Hacienda, promoviendo leyes como la Ley de Pensiones que promovió este gobierno y que atentan contra la seguridad social, que refuerza el esquema de las AFORES, es decir, que ratifica el golpe criminal que se le dio a los trabajadores con la Ley 97 promulgada, que entró en vigor el 1 de julio de 1997. En donde están condenados a la miseria todos los trabajadores que comenzaron a cotizar desde esa fecha para acá. Hay un dato que nos da nuestro compañero Jorge Herrera en el sentido de que de los 750,000 camaradas que están por jubilarse, solamente el 1% alcanzará la pensión. Ese es el resultado de esa reforma neoliberal, criminal. Y entonces, ¿cómo piensa este gobierno que se va a revertir el neoliberalismo? ¿Cómo va a cobrar vida la cuarta transformación de la República? Si en el corazón del pueblo
y de la clase obrera sigue sangrando la herida y además se agranda con la actitud de este gobierno, no solamente en el legislativo, no solamente en el judicial, sino también en el ejecutivo. Es decir, los tres poderes de gobierno están de acuerdo en seguir masacrando a la clase trabajadora. Y como todo se consulta, y para apegarnos a la ley, surge una controversia respecto de otro golpe neoliberal impuesto por este gobierno de la Cuarta T, con darle reconocimiento jurídico a la unidad de medida y actualización para el pago de pensiones. En este momento significa que pagar pensiones es quitarle a los pensionados ni más ni menos la cantidad de 52 pesos del monto de su pensión diario. Esa es la diferencia que hay entre el salario mínimo y la unidad de medida y actualización. Esa es la diferencia. Y la Suprema Corte de Justicia, para resolver esa contradicción de tesis, legitima y dice: las pensiones de aquí en adelante se deben de pagar en un más. Y entonces, compañeros, el día de mañana a las 8 de la mañana, después del mitin que hagamos ahí en Palacio Nacional, nos pasamos con sus vecinos, con esos esbirros del imperialismo, para irles a reclamar su actitud criminal. Y vamos a llamar al pueblo, a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores, pero también a los jubilados y pensionados, porque ya es el momento de decir basta, porque ya es el momento, compañeros, de parar a estos criminales que están ahí ganando millonadas en salarios. Deberían de empezar por ellos. Vamos a cobrar en un más. Ah, no, pero no los toquen. Pues ¿qué se creen esos imbéciles? No son dueños de nuestra vida. Pero eso se los vamos a hacer ver cuando nos movilicemos, cuando acudamos en masa a reprocharles y a exigirles que nos respeten. Y ello también servirá para que el gobierno encuentre eco a su llamado de concordia, a su llamado democrático, para que el gobierno voltee a ver a los trabajadores como sus aliados y no como sus enemigos, para que entienda el gobierno que se está equivocando al dejar en manos de criminales decisiones fundamentales como lo son el hecho de que ahora se tenga que cobrar en un más las pensiones, porque eso viola no solamente las leyes, no solamente la Constitución, viola los tratados internacionales que el Estado mexicano tiene firmados, y eso no podemos permitirlo, compañeros. Por eso hay que luchar. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Nuevamente con el gusto de estar aquí entre ustedes en esta reunión informativa. Antes de empezar, quisiera señalar que, aparte de los compañeros que ya se presentaron de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, la situación ante el INDEP, después de que nosotros les informamos aquí hace 15 días de haber tenido dos primeras reuniones donde nos trataron bien. Aquí advertíamos que no se trataba de que nos trataran bien y que nos escucharan, sino de que nos resolvieran. Y el asunto es de que, transcurridas estas 2 semanas, después de establecer una minuta, la respuesta no está siendo la satisfactoria.
Yo quisiera, porque Pepe ya lo planteó muy claramente, la problemática que tenemos ahí con nuestros derechos adquiridos y con algunos que no son derechos adquiridos, pero que tradicionalmente ya se han hecho costumbre, como el pago en determinadas fechas, el pago y el hecho de que se nos actualice la cuota diaria de jubilación en determinadas fechas. En esta ocasión, en este año, no fue como en los años anteriores. Aunque no existe efectivamente una fecha señalada en ningún lado que indique o mande que se tenga que pagar en determinada fecha, bueno, esto ya había venido sucediendo en los años anteriores y hoy el INDEP unilateralmente decide posponerle, argumentando que no tiene cargado aún el sistema y por lo tanto, bueno, pues tendremos que esperar a que se actualice. Obviamente, como bien lo señaló el compañero Pepe, hay que estar pendiente a que el pago sea efectivamente a partir de la fecha que esa sí está convenida, esa sí está pactada, del 1 de febrero como fecha de retroactivo. Y la cuestión del pase de supervivencia, que tampoco tendrían obligación de decirnos, pero efectivamente pues aquí tenemos que hacer valer en nuestra cláusula 1 del contrato colectivo de trabajo en función de la representatividad que tenemos como sindicato y la necesidad de opinar acerca de estos temas. Pero en lo demás, lo que son derechos adquiridos, bueno, ahí tendremos que ir viendo cómo se da el avance, si hay solución o se sigue manteniendo el atraso existente y profundizando la problemática para determinar qué acciones tomar. Estamos esperando el llamado, incluso nuestro compañero secretario de Trabajo, compañero Israel Núñez, el día de ayer nos comentaba que ya solicitó la cita para reunirnos nuevamente en el INDEP. Vamos a esperar, compañeros. Finalmente vamos a votar todavía que se nos dé una respuesta a partir de los planteamientos que hicimos y están establecidos en la minuta de trabajo. Y si no fuera el caso, pues ya veremos, tal y como se comentó ayer en la reunión con la Comisión de Trabajo y con los compañeros representantes de las divisiones, de ir escalando, si fuera necesario, algunas medidas de respuesta en contra de esta actitud de los funcionarios del INDEP. Yo quisiera profundizar un poquito en el tema de la situación de los jubilados. Si pusimos atención en lo que nos comentaba el compañero Ernesto Padilla, nuestro amigo sociólogo especialista en el tema de adultos mayores, él dice que 70% de los adultos mayores de este país no tienen acceso a seguridad social. Eso es un dato importante que nos refleja que los que sí tenemos, producto de los contratos colectivos, de la lucha de los trabajadores, pues tenemos que luchar por conservarlos, por hacer valer estos derechos que se nos dan a partir de la seguridad social. Y uno de los puntos que hemos venido aquí ante ustedes manifestando desde hace ya algún tiempo es la política que se viene aplicando en contra de los jubilados y pensionados en el país, que no es ajena a lo que sucede en los jubilados y pensionados del mundo, toda vez que se considera que las jubilaciones y pensiones son una carga fiscal para los gobiernos y entonces aplican políticas de recorte, políticas de restricción que han ido generando por la vía de los hechos una merma en las condiciones de los jubilados y pensionados. Así como desde 1981 inventaron esta cuestión de las AFORES, de las administradoras de fondos para el retiro, recientemente en México se inventó en 2016 la unidad de medida y actualización, que tenía un objetivo muy claro de desindexar el salario mínimo, de pago de multas, de infracciones y otro tipo de servicios, y que no tenía nada que ver con la aplicación en el cálculo y pago de las pensiones.
Sin embargo, producto de esta política que se rige a partir de criterios meramente económicos, que nada tiene que ver con la seguridad social, han ido golpeando el ingreso de los jubilados y pensionados. Lo que pasa con la UMA seguramente es la situación extrema, pero miren, ¿qué resulta de esto? Que bueno, quizás era necesario que sucediera algo así para encontrar entre las organizaciones de jubilados y pensionados del país un motivo, una razón para unificarnos, y esto ha sucedido. El problema de la UMA nos ha traído como respuesta el que a través de la relación que tenemos con otras organizaciones desde la Confederación, hoy podamos estar planteando una movilización de carácter nacional. Esta que comentaba el compañero Pepe, que nosotros estamos citados, los venimos a convocar el día de mañana a las 7 de la mañana ahí en el Zócalo, en el marco de la mañanera del presidente de la República, para hacer presencia junto con otros contingentes, otras organizaciones de jubilados y pensionados, y atacar este problema de la UMA. Y no solamente aquí en la Ciudad de México se va a llevar una actividad, por eso se convoca como una actividad nacional. En los diferentes estados de la República se van a replicar las acciones. Ellos no tienen allá la cuestión de la mañanera y van a llevar diferentes actividades, diversos tipos de protestas, desde concentraciones, foros, manifestaciones, de tal suerte que hoy, a partir de esta problemática generada por lo que determinó la Suprema Corte de Justicia, de determinar que el pago para los trabajadores del apartado B se tope en 15, en lugar de salarios mínimos, 15 UMAS. Ya se mencionaba lo que representa una pérdida diaria. Hay quien ya calcula lo que representa una pérdida anual, se calcula que son 600,000 millones de pesos los que el gobierno se estaría ahorrando por pagar en UMI, no en salario mínimo. Y había que recordar que el que promovió la controversia al pago del salario mínimo en el cálculo de las jubilaciones fue el director del ISSSTE, y la Suprema Corte, repito, considerando criterios de carácter económico, determina que es como se debe de pagar, lo que es un absurdo, pero es un tremendo golpe a los jubilados. Y aquí hay que resaltar algo que igual se mencionó hace 2 semanas, que haríamos una mala lectura si pensáramos que solamente es de afectación a los trabajadores del apartado B. Nosotros debemos de tener mucho cuidado. Ya hay afectaciones para el apartado A, y esas afectaciones vienen producto de la ley que se votó el 16 de diciembre del año pasado, iniciativa que promovió el presidente de la República junto con las cámaras de empresarios y con los organismos sindicales charros, y que entró en vigor a partir del 1 de enero. Ahí ya se legaliza la UMA, de hecho, para los trabajadores del apartado A, aunque sus efectos todavía no van a ser tan contundentes como serían los que se van a dar a partir de esta resolución, este fallo de la Suprema Corte. Pero por mencionar algo, los compañeros que estén pagando su renta vitalicia en salarios mínimos, al final les van a calcular su pensión en UMAS. De ahí hay una afectación directa ya a trabajadores del apartado A, donde estamos nosotros. Hay otras cuestiones más graves que han pasado desapercibidas porque no se dicen, pero con esta ley que entró a partir de en vigor a partir del 1 de enero, se desaparece, se quita algo que es una cuestión histórica en la seguridad social de este país, que es el seguro por vejez. Ya no existirá más el seguro por vejez, por viudez.
y la viuda, quien quiera acceder, viuda o viudo, a este seguro, tendrá que rentar y comprar una renta vitalicia, que así está estipulado en la ley que se aprobó el 16 de diciembre. ¿Qué hicimos nosotros? Aquí se los informamos la sesión pasada. Promovimos un amparo, nos acompañaron, aquí lo promocionamos, nos acompañaron el pasado 8 de marzo, interpusimos un amparo indirecto en contra de esta ley. Y bueno, quiero comentarles que el amparo que interpusimos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, ya fue admitido el 10 de marzo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que de entrada ya superó la posibilidad de que desde la misma presentación fuera rechazada. Ya fue aceptado. ¿Qué es lo que sigue? El día de hoy se tiene que resolver si nos dan la suspensión definitiva. Para ese motivo, el cuerpo jurídico del SB, que es el que está acompañando este amparo, presentó alegatos y pruebas para la audiencia del día de hoy. Los mismos abogados nos dicen que es difícil que pase la suspensión definitiva. Si pasara, bueno, sigue su curso el amparo, pero de no ser así, en cuanto sepamos que no se da esta suspensión definitiva, que sería más tardar el viernes próximo, se procedería a interponer un recurso de revisión. ¿Qué estamos haciendo? Platicado con nuestro compañero secretario general, compañero Martín Esparza, además del amparo indirecto que promovimos, estamos en tiempos legales para promover con otras organizaciones otros amparos. El mismo amparo, pero modificando el proemio de la demanda y con sindicatos que justifiquen a través de la toma de nota su representatividad, promover amparos por organización. Y esto lo estamos haciendo a través de la nueva central, de tal manera que nuestro amparo se puede replicar por otras organizaciones, y esta sería una estrategia para llenar de amparos en los tribunales federales y atacar más de fondo la problemática, que no solamente sea un amparo. Pero hay otra cuestión, compañeros, y eso los vamos a invitar. Aquí no es tanto a los jubilados y pensionados, vamos a promover un amparo colectivo. Ya para tal fin tenemos el formato correspondiente, vamos a sacar firmas, lo único que se pide es el nombre y la firma, pero aquí tendría que ser de acompañar con las firmas y los nombres de compañeros que sean afectados por esa ley, es decir, los futuros pensionados y jubilados. Entonces vamos a empezar esta campaña de firmas, de recolección de firmas, con los compañeros de la Resistencia, de aquí del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto previendo que la afectación finalmente será para ellos como futuros pensionados y jubilados. Para tal fin ya enviamos a los diferentes comités de la Confederación un formato para que nos ayuden en la recabación de firmas. Aquí no hay un número determinado de firmas, a diferencia de cuando metimos la iniciativa de ley ciudadana, que ahí sí teníamos que juntar un número determinado. Aquí no hay un número, pero sí queremos que vaya acompañada este amparo colectivo con una buena cantidad de firmas. Entonces lo vamos a promover, ya tenemos los formatos. Y repito, vamos a empezar con los compañeros de la Resistencia aquí del SME como afectados por la aplicación de esta ley en su futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana, compañeros? Mañana vamos a acompañar a estas organizaciones que son directamente afectadas, allá a las 7 de la mañana, para demandar que se eche atrás esta determinación de la Suprema Corte de Justicia.
Aquí ya lo dijimos, el fallo es inatacable desde el punto de vista legal. Ya legalmente en el país no se puede hacer nada, solamente ante instancias internacionales, y estamos viendo la posibilidad con el jurídico de interponer una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos son juicios que llevan mucho tiempo, que son largos, pero no lo vamos a descartar de la posibilidad de que lo efectuemos, lo llevemos a cabo. El amparo que nosotros promovimos tiene que ver con lo que vamos a hacer mañana, y por eso es importante su presencia, compañeros. Aunque mañana vamos a acompañar a los compañeros del apartado B, a las organizaciones afectadas directamente, esta es una cuestión que nos sirve como estrategia, porque finalmente entendemos que la problemática no va a quedar ahí, sobre todo si observamos cómo se ha desarrollado la política hacia los jubilados y pensionados. Más adelante tendremos que tomar otro tipo de acciones. Por vía de mientras, les avisamos que en la semana entrante, el próximo miércoles 24, aquí en estas instalaciones vamos a desarrollar un foro que trata el tema de jubilaciones y pensiones en México. Este va a ser con una modalidad mixta que le llamamos, va a ser presencialmente con los compañeros que nos gusten acompañar, pero en función de las restricciones sanitarias también lo vamos a hacer de manera virtual. De hecho, uno de los ponentes, que es el doctor Gustavo Leal Fernández, que es un especialista en estos temas, él se va a conectar virtualmente. Presencialmente aquí va a estar el otro ponente, que va a ser nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Entonces, desde ahorita los convocamos para esta actividad. De tal manera que en el tema de jubilados son estas dos actividades que tenemos. Mañana, a las 7 de la mañana, en el Palacio Nacional, enfrente de Palacio, en el marco de la mañanera, para hacer este evento, esta actividad. Y el próximo 24, el foro con el doctor Gustavo Leal y el compañero Martín Esparza. Y el otro tema de lo que estamos siendo convocados para mañana, es importante que como organización estemos presentes. Sabemos de lo que está sucediendo en el país a partir de la ley que ya se votó, que mandó el presidente de la República en materia de energía eléctrica, y que hoy ha sido objeto de una lluvia de amparos, como se preveía, que finalmente, pues sí, denotan que la actitud de los encargados de ejercer justicia en este país, pues está determinada por los poderes económicos. Y en ese sentido, el sindicato está convocando mañana, estamos convocando mañana a las 8 de la mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros ya hemos informado al mismo secretario general que tenemos la actividad de las 7 de la mañana, y de ahí nos trasladaremos a ese lado, a la Suprema Corte de Justicia, para acompañar esta protesta que se va a hacer en frente del máximo órgano de justicia del país, para fijar un posicionamiento el sindicato en relación a esto que se está dando a través de los amparos en contra de la ley eléctrica. El jueves, mañana, tendrá que resolverse, ya el gobierno federal a través de la Secretaría de Energía interpuso una queja y tendrá que resolverse el día de mañana. De todos modos, nosotros vamos a hacer presencia temprano a las 8 de la mañana en la Suprema Corte de Justicia para rechazar la actitud que están teniendo desde el punto de vista judicial las autoridades encargadas de ejercer justicia en este país, y apoyar y respaldar la iniciativa del presidente de la República, sobre todo a partir de lo que ha manifestado el día de hoy en la mañanera, que ha dicho que si le declaran inconstitucional
la reforma que hizo en materia eléctrica, procederá a mandar una ley, una reforma constitucional. Y esto es muy importante, compañeros. Esto abriría una posibilidad real de reinserción laboral para los compañeros en resistencia. Si finalmente se modifica la Constitución nuevamente y de fondo regresa la condición que teníamos antes de la modificación a la ley de Peña Nieto, regresamos a una condición que nos permitirá ver en un horizonte próximo la posibilidad del empleo para los compañeros en resistencia. ¿Por qué, compañeros? Porque se recuperaría la esencia de lo que teníamos en los artículos económicos de la Constitución, el 25, 26, 27 y 28. Se recuperaría la soberanía energética, efectivamente, no como en esta ley eléctrica que no fue más allá, pero aún sin no ir más allá, la están impugnando los poderes económicos avalados por las autoridades judiciales. Bueno, quiere decir que entonces el camino para regresar a esta soberanía energética real y poder abrir la posibilidad de la empresa pública nuevamente y la posibilidad de la reinserción laboral de nuestros compañeros en resistencia, entonces hay que ir a apoyar esta posición. Por eso la urgencia, la necesidad de que mañana nos tengamos que movilizar. Son dos eventos, uno a las 7 de la mañana en frente del Palacio y el otro a las 8 de la mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la semana entrante, recordarles que tenemos el foro donde vamos a analizar no solamente la afectación que hay de la UMA, sino cómo afecta la ley que se aprobó y que entró en vigor a partir del 1 de enero, que tiene que ver con la iniciativa que nosotros promovimos para abrogar la ley del SAR. Esta ley que se aprobó el 16 de diciembre lo que hace es profundizar la problemática y darle mayor cobertura a los administradores en detrimento de los millones de ahorradores, a los que efectivamente, como ya dijo el compañero Pepe, se les está condenando a una cantidad mínima que podrán acceder a una jubilación. Esto se dará a partir del 1 de julio, cuando cumplan los requisitos. Se habla de un número ínfimo, solamente 750 trabajadores de un universo de 75,000 que alcanzarían los requisitos para una pensión. Esto obviamente va a agravar más la situación de los jubilados y pensionados del país. Y por esa razón nosotros advertimos que no podemos mirar como una cuestión ajena lo que sucede en el universo de los jubilados y pensionados y pensar que somos ajenos a esta problemática. Simplemente recordemos que cuando se decretó la extinción de nuestra fuente de empleo, Luz y Fuerza, teníamos firmado un contrato colectivo con vigencia de 2 años y a pesar de eso se decretó la extinción de Luz y Fuerza. Hoy tenemos derechos adquiridos, reconocidos por el gobierno, pero la política en contra de los jubilados y pensionados en México es una política regresiva. Hay oportunidad de revertirla, pero tenemos que movilizarlos. Hoy estamos alcanzando alianzas importantes. Los compañeros del país, del que estaba presente aquí el compañero Ricardo, vienen impulsando esta campaña en contra de las UMAS y en contra de las AFORES. Y así como esta organización hay muchas otras, compañeros. La Confederación hemos intentado tejer una red de alianzas a nivel nacional que nos permita generar una condición de fuerza que modifique la correlación y que nos sea favorable para enfrentar de mejor manera la problemática que estamos viviendo. Esto no es ajeno a lo que se informa de la política, de la actitud que están teniendo los administradores del INDEP. Tampoco es ajeno.
O sea, esto que se está aplicando como política por estos administradores tiene que ver con esa política a nivel nacional en contra de los jubilados del país. Nosotros aquí sí directamente estamos afectados porque o ignoran nuestros planteamientos o los bloquean. Y definitivamente, compañeros, yo creo que después de 11 años, después de los maltratos que hemos recibido por parte del INDEP y que solamente a cuentagotas va soltando los derechos que tenemos y a fuerza y a costa de la presión que logramos ejercer, bueno, pues es necesario, si así lo consideramos, y para eso me parece que había que citar a una asamblea próxima de jubilados para que ahí se discuta la problemática y ahí se aprueben las medidas que vayamos a tomar. Es necesario pues que liguemos estas luchas, así como nosotros mañana vamos a acompañar a los compañeros del apartado B en su lucha en contra de la UMA, seguramente más adelante vamos a requerir del apoyo de ellos en reciprocidad para cuando los convoquemos y nos vengan a apoyar en nuestras demandas que tenemos con el INDEP que no está cumpliendo. De tal suerte, compañeros, que la lucha de los jubilados del ESME es una lucha que no se agota, que no se acaba. Estamos junto con nuestra dirección del sindicato y codo a codo con nuestros compañeros de resistencia, pero que tenemos que redoblar esfuerzos. Sin duda la situación lo amerita. Vamos a continuar con nuestras actividades cotidianas, con los talleres que nos hace el compañero Ernesto Padilla, para tener un mayor conocimiento de los derechos que tenemos como adultos mayores, pero tenemos que implementar un plan de acción que nos permita, repito, revertir la condición que hoy como jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas tenemos. De mi parte sería todo, compañeros, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañero Jorge. Bien, camaradas, pues entonces mañana a las 7 de la mañana nos vemos frente a Palacio, de ahí nos trasladamos a la Suprema Corte de Justicia. Solamente comentarles, camaradas, que platicando con nuestro compañero secretario de Interior, próximamente nos estará avisando la fecha en que ya se estén entregando los credenciales.